Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. Continuando con el tema de sintaxis, en esta oportunidad vamos a desarrollar los conocimientos necesarios para que tú puedas identificar sin problemas el sujeto dentro de una oración, para que conozcas su estructura y su clasificación. ¿Qué es el sujeto? En las oraciones bimembres vamos a encontrar dos elementos. Uno es el sujeto y el otro el predicado. El sujeto constituye el elemento del cual se dice algo. Lo que se dice se encuentra en el predicado. Y por lo general, este sujeto es también el que ejecuta la acción indicada por el verbo principal de esa oración. Por ejemplo, aquí, el perro negro aulló toda la noche. Lo que decimos es que aulló toda la noche. ¿Y quién realizó esa acción? ¿De quién hablamos? Ahí está. Hablamos del perro negro. El sujeto aparece expresado en la oración. Si ese es el sujeto, lo que resta es el predicado. Ahora, veamos aquí. Solamente hemos dicho aulló toda la noche. ¿Eso significa que no hay sujeto? No, no significa eso. Significa que el sujeto se encuentra sobreentendido. Se trata de un sujeto tácito, un sujeto elidido. Pero la oración sí tiene sujeto, porque existe alguien que realice la acción. En este caso, la acción es aullar. ¿Cómo podemos nosotros reconocer ese sujeto sin equivocarnos? Atención. Tomemos esta oración de ejemplo. A todos nos gusta la música que compuso Felipe Pinglo. Lo primero que hacemos nosotros es ubicar el verbo principal. El verbo principal de una oración es el que también constituye el núcleo del predicado. ¿Y por qué hablamos de un verbo principal? Porque en una oración puede haber más de un verbo. El principal es el núcleo del predicado, como ya dije, y los otros verbos se llaman subordinados. Estos otros verbos constituyen los núcleos de proposiciones subordinadas, de elementos que parecen oraciones, pero cumplen una función dentro de la estructura principal, dentro de la oración principal. Estas proposiciones subordinadas, que son las que contienen esos verbos subordinados, pueden funcionar como nombre, como adjetivo o como adverbio. Su función será diferente entonces de la del sujeto. Así que, mucho cuidado. Es necesario identificar bien el verbo principal. ¿Cómo distingo un verbo principal de un verbo subordinado? El verbo subordinado se encabeza por alguno de estos elementos, relativos o subjunciones. Acuérdate de los relativos: qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cómo, cuándo, cuánto, cuánta, cuántos, etc. Son elementos subordinantes los pronombres relativos, los adverbios relativos, el determinante relativo, y las subjunciones son las conjunciones subordinantes. Las concesivas, repasemos, las concesivas como aunque, a pesar de que, completivas, que o sí, condicionales, sí, solo sí, siempre que, con tal de que, causales,
Pues porque, ya que... repetí completivas. Bueno, no importa. Exceptivas, salvo, excepto, menos. Finales, ¿para qué? ¿A fin de qué? Comparativas, ¿cómo? Tal como, así como. Las temporales, mientras. Entonces, cuando cualquiera de estas palabras que hemos recordado se hallan antes de un verbo, quiere decir que ese verbo está subordinado. Quiere decir que no podemos trabajar con ese verbo para hallar el sujeto. En esta oración, a todos nos gusta la música que compuso Pinglo. Tenemos dos verbos. Recuerda, si es verbo, debe estar conjugado. Tenemos entonces gusta y compuso. Antes de compuso se encuentra el relativo que. Está después de música, entonces se trata de un pronombre relativo. Como el verbo se halla después de este relativo, se trata de un verbo subordinado. No puedo trabajar con ese, no puedo trabajar con compuso. El verbo principal y por lo tanto núcleo del predicado es este, gusta. Ahora que ya ubicamos el verbo principal, sígueme por aquí, podemos realizar esta pregunta. Siempre en orden. Primero, ¿quién? Más el verbo principal. ¿Quién gusta? Si no funcionó, ¿quiénes? Más ese verbo principal. ¿Quiénes gusta? Y por último, ¿qué gusta? ¿Ya? Siempre en orden. ¿Por qué? Porque en cada pregunta debemos verificar la concordancia, es decir, el acuerdo de accidentes. Y seguramente te diste cuenta que constituye una construcción anómala, un error, preguntar ¿quiénes gustan? Lo correcto sería ¿quiénes gustan? Ajá, eso es justamente concordancia. Nos damos cuenta de que no hay armonía entre los accidentes de las palabras de esa frase, así que descartado. No puede ser quien gusta, porque el tenor de la oración es gusta la música que compuso Pinglo, nos gusta, a nosotros nos gusta, entonces no nos gusta alguien, nos gusta algo. Así que la pregunta tiene que ser ¿qué nos gusta? Entonces, aquí está, vamos a formularla. La pregunta es ¿qué gusta? O si quieres, incluyes el nos. ¿Qué nos gusta? Y ahora, lo más sencillo, simplemente responder. La respuesta que demos a la pregunta formulada siempre será el sujeto. Según la oración, la respuesta es, a ver, ¿qué nos gusta? La música, lee conmigo por favor, ¿qué nos gusta? La música que compuso Pinglo. Esa respuesta entonces la anotamos aquí. La música que compuso Pinglo, ¿no? Uno de los mayores exponentes de nuestro criollismo, autor del Plebeyo, Sueños de opio, entre otras. Fácil, ¿no es cierto? Pues bien, para ayudarte más todavía, vamos a conocer la estructura del sujeto. Conociendo esa estructura, te va a resultar mucho más fácil reconocerlo.